Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Ha terminado la cumbre de las Américas, ni fu ni fa, como casi todas las cumbres. Van 33, 34, 35 presidentes, primeros ministros, declaraciones de buena voluntad, en fin. Pero vamos a analizar algunos aspectos de lo que ocurrió y de lo que no pasó. Pero al mismo tiempo tenemos rollo en Colombia con las disidencias, con la disidencia de las FARC. En Ecuador, comandadas por un cristiano, alias Guacho, de origen ecuatoriano, que se ha hecho responsable del asesinato de un periodista, un fotógrafo y el conductor del diario El Comercio de ese país. Terrible, terrible, absolutamente terrible. Eso ha causado una indignación, un dolor profundo, pero tenemos un Brasil absolutamente convulsionado, con un Lula que está en la cárcel, con todas las apelaciones, un proceso jurídico muy cuestionado por algunos, muy apoyado por otros, a las puertas de una elección presidencial. Tenemos una Venezuela que ni para qué hay necesidad de describir lo que allá acontece, increíble, pero es cierto. Y tenemos un Perú que está estrenando presidente para terminar un periodo después de la destitución del llamado PPK por corrupción. Se mueve la región, y eso que no he mencionado deliberadamente, Argentina y a otros países de América Latina. Ese es nuestro programa de hoy con dos invitados muy especiales, ambos académicos, no son políticos. Primero, la doctora Olga Hilera. Ella es vicerrectora académica de la Universidad Militar, estudió en la Universidad Javeriana Ciencias Políticas, tiene máster, tiene doctorado en Oxford, Inglaterra, ha sido, también tiene estudios doctorales en la Complutense de Madrid, bueno, tiene más pergaminos y títulos, pero es que el doctor Luis Alexander Montero no se queda atrás. Él también es politólogo de la Nacional, máster en Relaciones Internacionales del Externado, docente, investigador universitario, PhD en Estudios Políticos del Externado también, docente del Departamento de Derecho de la Universidad Central. Bienvenidos. Gracias por la invitación. ¿Para qué son las cumbres? Bueno, la cumbre nació como un mecanismo de concertación de agenda, básicamente, en el contexto de la creación del Acuerdo Comercial para las Américas, ALCA, en el año 94. Entonces es un sitio donde se va a plantear cuál es la agenda importante, pero como usted dice, aparte de eso, generan unas recomendaciones, generan unas ideas que luego se pasan a organismos multilaterales como el Banco Interamericano, como a la OEA, para pues, buscar financiación y que se vuelvan proyectos. Pero más allá de concertar, de ser un sitio donde se visibilizan las problemáticas principales de la región, no tiene ningún otro carácter, digamos, efectivo. Pero hay que verse, hay que discutir y hay que conocer cuáles son las prioridades compartidas de la región. Porque en este campo se habla de un tema y es de la corresponsabilidad, y es buscar cómo trabajamos conjuntamente para responder a ciertas problemáticas. Claro. Entonces, entre no tenerla y tenerla, mejor tenerla. Desde luego, o tener un poquito, que es el caso del Brasil con lo de Brecht y la casi que nula colaboración que ha prestado a algunos países, entre ellos Colombia, porque él dice, todo esto aquí forma parte de la reserva del sumario. Y entonces van de la Procuraduría y de la Fiscalía de Colombia a averiguar y a investigar y a quién más le dieron y cómo se lo dieron y quiénes están involucrados. Y finalmente llegan con, no, léalo, pues usted no me puede llevar ningún documento de aquí. Pues de hecho de esta cumbre el tema central era la gobernabilidad y la corrupción. Pero a ver, doctor Luis Alexander, el problema es de falta de legislación, es de que no existen los mecanismos en cada uno de estos países afectados, entre ellos Colombia, por el cáncer de la corrupción y particularmente de las megaempresas multinacionales. Pues el problema es de ética, de valores, de falta de efectividad de los mismos organismos de control de cada país. No, sin duda alguna no se trata de falta de legislación. Incluso los países latinoamericanos y particularmente Colombia tiene una legislación que muchas veces sobrepasa sus propias fronteras y se mete en un escenario regional, por ejemplo el derecho andino. O sea, no se trata de un tema de ausencia de legislación o de normas.
puede ser un tema de ausencia de controles, pero sin duda alguna es un tema moral. Recuerdo mucho hace algunos años, por ejemplo, una propuesta de Luis Jorge Garay, que él planteaba crudamente que somos una sociedad mafiosa, en el sentido que no nos acostumbramos a cumplir normas, no aceptamos normas ni instituciones de control con facilidad. Infortunadamente esta situación se replica en muchos países latinoamericanos. El caso de Brasil, que seguramente vamos a tocar más adelante, es un gran ejemplo y permite que todos los partidos políticos de Brasil caigan en una espiral de corrupción, sin excepción alguna. Entonces, en buena medida, es un escenario un poco pesimista, en el sentido que es un asunto estructural de la sociedad. Claro, porque la cumbre como tal, mi querida doctora Hilera, no tiene una capacidad coercitiva. O sea, aparte de hacer exhortaciones, nos comprometemos a luchar contra la corrupción de una manera mancomunada, lenguaje muy bonito, muy altisonante. Es como las resoluciones de Naciones Unidas, o sobre Israel, o sobre todo el tema del Medio Oriente, o sobre las sanciones a Rusia por esto, por aquello, que ya sabemos todo lo que se ha desatado a raíz de la utilización de armas químicas en Siria. Pero no queda nada porque tiene capacidad de veto. Entonces se hablan, se insultan, se dicen cosas, cada uno manifiesta su punto de vista y finalmente hace lo que le da la gana. Pues en la construcción de la resolución o del mandato que sale de esta cumbre, se acordaron unos puntos, 57 puntos para la lucha contra la corrupción y el aumento de la gobernabilidad en América Latina. Y retomando un poco lo que decía el profesor Montero, hay un tema muy importante y es que hablan del tema de la educación ética y anticorrupción desde la primera infancia, que me pareció una cosa bastante llamativa porque es aceptar que es un tema que es arraigado en la cultura. Es decir, si ya la preocupación de los gobernantes de los países es necesitamos que desde la primera infancia, es decir, de 0 a 5 ya los niños entiendan qué son los principios éticos, es porque hay un malestar. La familia, debería nacer en la familia, ¿no? Y quiere decir que ya hay un malestar y que hay una aceptación de que hay un elemento cultural en la aceptación o por lo menos la no sorpresa frente a las prácticas de corrupción administrativa y del Estado. Y hablan de intervenir los currículos también en la educación secundaria para establecer, por ejemplo, la importancia del sector público como algo que debe ser compartido, protegido y respetado. Entonces me parece muy, muy curiosa esa aceptación, pero de resto es reforzar los mecanismos de cooperación judicial que ya hay, pero pues como cada país tiene la libertad de decidir en qué grado participa o no participa y qué cantidad de información pasa, porque es que esto está ligado justo a los gobiernos de turno, ¿no? Es decir, este escándalo está amarrado directamente a quienes están ejerciendo el poder, entonces negociar esas cuoticas de información puede poner en riesgo la propia estabilidad de esos gobiernos. Y metieron cosas también interesantes del tema, por ejemplo, llamado a la sociedad civil a hacer ejercicio de Pero son declaraciones. No, total. Quiero puntualizar un poquito acerca de lo que les enuncié al comienzo del programa. Ecuador, ¿hasta dónde realmente esta disidencia que comanda Ali Arguacho? Que las disidencias en total, en los 6 sitios donde tienen presencia las disidencias de las FARC, ya son 1.200 hombres, son 6 regiones, por así decir, ha venido creciendo, aumentaron en un 600% su actividad terrorista durante el último año. Entonces, si este señor se mueve como Pedro por su casa entre Ecuador y Colombia y ningún operativo militar ha sido capaz de darle, ni de capturarlo, ni a él ni a sus hombres, sí, cogen 20, cogen 25, 5, 10, de esos quién sabe cuántos quedan libres después por falta de pruebas. ¿Hasta dónde puede llegar a ser las FARC esa disidencia creciente por el tema de la coca, de los sembradíos? Una amenaza para la estabilidad del Ecuador. Mire, yo estoy absolutamente seguro que el tema de las disidencias se ha minimizado en los análisis y en la toma de decisiones en seguridad y defensa. ¿Por qué razón? Voy a hacer una muy breve mención a 1982, que fue el año en el cual las FARC decidieron, a través de una estrategia muy bien organizada, duplicarse y crecer en número de frentes y en número de hombres. Y en 1982, uno de los corredores estratégicos que se diseñaron fue un corredor que comunicaba la antigua zona de distensión con el Océano Pacífico, justamente atravesando la zona que hoy controla Guacho. ¿Por qué razón ese plan estratégico de las FARC pensó en este corredor estratégico? Porque por allí entran armas, por allí entra
una cantidad de apoyo logístico, Sale la por coca. allí sale coca, exactamente. Y entonces era fundamental para su estrategia de crecimiento. Si uno mira el resto de las disidencias, no solamente esta, uno va a encontrar elementos similares. Disidencias que controlan regiones con oro y minería ilegal, disidencias que controlan zonas fronterizas, con Venezuela, por ejemplo, disidencias que controlan tráfico de personas o explotación de minerales estratégicos. En consecuencia, cada una de estas disidencias tiene elementos de donde echar mano, enriquecerse, crecer y empoderarse. Este es el gran reto de Guacho. Guacho tiene a su disposición canales de exportación de droga, canales de entrada de armas y crecer militarmente, y una frontera porosa que le permite ir y venir. No se trata de un gigante. Aquí coincido en parte con el Ministerio de Defensa, pero tampoco se trata de una situación o de un personaje para pasar por alto. Va a ser El un día de reto. mañana lo matan, el día de mañana habrá otro Guacho. Exacto. Esto también nos lo enseñó este tipo de guerra y la estructura de las FARC, que tiene una flexibilidad muy grande para reemplazar cuadros de mando. Como los llamados clanes del Golfo. Y Mire, desde que estaban las FARC, se murió Jojoy, se reemplazó. Se murió Cano, se reemplazó. murió Manuel Marulán. Se reemplazó. En el norte de Santander se murió el líder de los Pelusos, se reemplazó. El clan del Golfo, se mueren los líderes, se reemplaza. Entonces hay una flexibilidad muy grande. No depende del nombre de la persona, depende de la estructura y la capacidad que tenga esa estructura. Ya regresamos, bien interesante, pero bien, esto es una hoguera lo que hay en América Latina. Una bomba social en gran parte también que influye en la situación de irregularidad y de ilegalidad de miles, millones de personas. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Pero en resumen, querido doctor Botero, la cosa no es tan delicada para el Ecuador como sí son las disidencias de las FARC en Colombia. Obviamente nosotros tenemos un grupo de disidencias que nos hacen preocupar más porque no todas están en regiones de frontera para decir que vamos a contagiar a los vecinos. Muchas de las disidencias están en zonas estratégicas hacia el interior. Eso no quiere decir, sin embargo, que las que tengan contra la frontera no sean preocupación y no podamos aún contagiar a los vecinos, como se mencionó antes. Yo de la institucionalidad ecuatoriana estuviera bastante preocupado, porque no solamente es el tema de los periodistas asesinados, no solamente es reactivar el secuestro, es incluso tema de trata de personas. Justamente hemos visto casos anteriores que son las fronteras más porosas y más usadas para el tráfico de personas, incluso de Oriente Medio, de África, incluso que van en dirección a Estados Unidos, utilizan este corredor justamente de Ecuador. Entonces es un buen momento para que las... Entonces la frontera no está suficientemente bien custodiada como lo sostienen los militares y el gobierno ecuatoriano. Mire, las fronteras colombianas y las fronteras, obviamente, también desde el otro lado, desde los países vecinos, infortunadamente nos ofrecen un escenario de fronteras porosas. Nada más en el Catatumbo podemos encontrar alrededor de entre 47 y 87 diferentes pasos ilegales que no tienen mayor control. Ahora, también hay que decirlo, no es fácil controlarlo. No se trata solamente de una Muy debilidad. extensas además, ¿no? Sí, son muy extensas, selváticas, sin presencia estatal, solamente con fuerzas militares. Y por más que las fuerzas militares hagan un trabajo enorme, resulta que el control fronterizo no depende solamente en el trabajo de las fuerzas militares. Entonces va a generar... Hay corrupción además, porque zonas compran la vacías. gente o la Pero amenazan de muerte. Ese punto que es muy importante, y es que la presencia estatal no es la fuerza pública únicamente, y acá lo hemos entendido siempre, es como que cierren la frontera, pongan un retén y con eso está controlado. Es la debilidad estructural, es la pobreza, es el germen, por ejemplo, de la minería ilegal que se ha incrementado enormemente en esta zona de frontera con los tráficos ya usuales. Entonces es una situación muy débil que pues va a poner mucha presión sobre la relación bilateral. Ya hemos tenido momentos de tensiones, eso sube y baja, sube y baja. En este momento, pues obviamente quedó casi que todo eso que se hablaba de cooperación en la cumbre quedó borrado por la situación de los periodistas y el secuestro y posterior asesinato de los miembros del comercio, porque lo que muestra es eso, falta más cooperación y un poco lo que están pidiendo es, bueno, ¿quién responde acá? ¿De quién era labor cuidar? ¿De los ecuatorianos o de los colombianos? ¿De quién es el tema de haberlos dejado cruzar? ¿Quién responde por estas Hagamos muertes? un muro. No, ese es el escenario más facilista y menos No, y el más efectivo. multimillonario en esas condiciones y allá. Y el menos efectivo, porque pues, la realidad de esa zona es que es una zona porosa, pero además donde hay un intercambio familiar, comercial, es súper, digamos, frecuente el contacto. ¿Cómo ve usted la salida del Perú?
La institucionalidad primó un poco forzando... Digamos, ahí lo que se ve es que hay que tenerle miedo a los Fujimori, porque ni se respetan entre los hermanos, digamos. La primera alerta es cómo la política puede estar mediada por unos asuntos y primar unos asuntos casi que familiares en ese tema, ¿no? O sea, Keiko versus su hermano, y cómo se acabó también con el partido opositor y cómo se acabó con el partido de gobierno. ¿Qué preocupa? Que quien asume uno en una condición muy cuestionada en términos de su posibilidad de manejar el gobierno. Dos, cuestionado también, él estaba de embajador en Canadá precisamente porque lo habían sacado para evitar cuestionamientos de corrupción con una asignación de una licitación de un aeropuerto. Entonces, ser la bandera de la anticorrupción para América Latina o para el hemisferio en la cumbre, siendo a su vez cuestionado, y él tuvo 48 procesos cuando fue gobernador también, que no se le pudieron probar, pero digamos generó el ruido de que no es una persona muy santa. Entonces es curioso precisamente hablar de gobernabilidad y corrupción cuando el país que lidera, claro, mostró una efectividad, es que finalmente a las buenas o a las malas el presidente tuvo que renunciar y dar paso a un nuevo gobierno. Pero el problema de raíz no queda, porque está Ollanta Humala en la cárcel, está Alan García en pedido de extradición, todos los presidentes anteriores están cuestionados. Toledo también está cuestionado. Entonces ahí lo que uno muestra es... Cuestionado, y además hay órdenes de captura contra él. Claro, no, pues están tratando de esconder. Y bueno, y a PPK lo dejaron... no puede ahorita mover bienes ni moverse del país, precisamente pues mirando hacia dónde van las investigaciones. Entonces sí hay una respuesta más efectiva que en otros países, y es porque la Fiscalía sí ha investigado y sí ha tomado medidas, ¿no? O sea, poner en la cárcel a un presidente y a su esposa, en el caso de Ollanta, pues eso, digamos, es importante. Es algo bien gordo. Exacto. Pero en todas partes caen presidentes, primeros ministros, expresidentes. ¿Y en Colombia? No. Ya regresamos. Último segmento, hablemos de Brasil. ¿Se caerá Temer? ¿Logrará salvarse? Porque Lula no pareciera que no tiene salvación, no obstante que sigue siendo el número uno en la intención de voto en las encuestas, porque él sigue de candidato presidencial, aunque esté en la cárcel. Sí. Mire, yo quiero retomar algo que decía la doctora Olga, muy importante, y es las dificultades estructurales de gobernabilidad que atraviesan no solamente Perú, sino toda la región, en particular Brasil. Yo creo que la tarea más difícil, estoy absolutamente seguro, la tarea más difícil es ser un mandatario que recibe un país con una crisis de gobernabilidad y el mandatario previo preso, porque su mismo gobierno va a estar totalmente empantanado. En Brasil, ¿qué ocurre? Hoy, justamente, conocimos la noticia que el Tribunal Supremo de Brasil está estudiando la posibilidad de dar marcha atrás con una norma que hace que las personas que tengan condena apelen desde la cárcel, o sea, no pueden estar libres. Y esa es la condición hoy que tiene Lula. Desde la cárcel, se ratificó hace unos días, y allí si quiere seguir apelando, esperando la última apelación, puede hacerlo, pero desde la cárcel. Con esta opción del Tribunal Supremo, ¿qué puerta se abre? La posibilidad otra vez que Lula salga libre y salga justamente para las elecciones. A esperar la última instancia, pero a estar en la calle incidiendo en las elecciones. Ahora, el tema Brasil, sin embargo, y el tema Lula nos esconde una gran polarización que tiene la sociedad brasilera. Seguramente al presidente Temer, si no es en este momento, seguramente va a ser más adelante, le van a encontrar escándalos de corrupción. No, ya se los han encontrado y lo han denunciado, y él ha logrado sortear muy hábilmente ahí con alianzas políticas y demás. Exactamente. Incluso hay que recordar que cuando él llega al gobierno, llega justamente en medio de una defensa del ala de Lula, que lo acusaba de una serie de elementos de corrupción. Entonces va a seguir esta espiral de corrupción en los gobiernos brasileños, va a seguir. Y más adelante vamos a tener ahora un caso, ya no que se llame Lula, sino un caso que se llame Temer. Lula posiblemente, esas son las apuestas que yo hago para la región, posiblemente no alcance la presidencia, igual alcanzaría la presidencia en medio de un proceso legal y una condena ya encima, lo cual abriría todavía más otro boquete. Un boquete y una ingobernabilidad en Brasil. Pero esto no quita la polarización que tiene en Brasil la sociedad, que incluye instituciones, que incluye las fuerzas militares, que incluye la academia, que incluye los gremios, y este poder de los gremios seguramente va a ser muy decisivo a la hora de evaluar. Pero la sociedad está fracturada, está radicalizada, las instituciones absolutamente derrumbadas, en el sentido que no tienen credibilidad ni aceptación. ¿No? Y en el caso de Venezuela, ¿usted guarda alguna ilusión, alguna esperanza? Todo el mundo sabe de sobra lo que pasa en Venezuela. ¿Se cae o no se cae?
No sé. No, la crisis yo creo que se va a profundizar y la verdad es que no sabemos qué tan resiliente es el pueblo porque ya en otro contexto las cosas deberían haber cambiado, ¿no? Con una inflación del 13.000% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, con una situación de 4 millones de habitantes bajo la línea de pobreza absoluta, con un tema que está comprometiendo la salud de las generaciones futuras, porque toda esta generación va a ser una generación perdida para el desarrollo venezolano, con una polarización enorme y con un descrédito internacional muy fuerte, pero lo que vemos, por ejemplo, en la cumbre 16 presidentes firmaron una carta como de buenos oficios buscando que la situación cambiara. Se está redactando en la Asamblea Constituyente todos los mecanismos que permitan al gobierno de Maduro permanecer en el poder con unas elecciones que van a venir sin garantías, ¿no? Porque pues literalmente el único candidato soy yo, ¿no? El único con posibilidad de voto soy yo. Entonces, lastimosamente... La ve negra. La veo negra y va a seguir cayendo y va a seguir cayendo, muy a pesar del pueblo venezolano, la verdad. Como se dan cuenta, nosotros somos un vecino problemático para Ecuador, para Venezuela y para Brasil, que tenemos frontera con Brasil, narcotráfico y tal. Pero Ecuador ya se está convirtiendo en un vecino incómodo para nosotros, complejo. Venezuela nos odian, Maduro y algunos. Otros no, porque tienen gratitud con Colombia. Venezuela es incómodo para nosotros y nosotros somos incómodos. El vecindario no nos ayuda absolutamente nada. Este era un repaso, abuelo de pájaro, de cómo está la región, que es nuestra región en América Latina. Muchas gracias. A usted por la invitación. Gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos al correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.